Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y estimados oyentes, los que están escuchando y que nos están viendo a través de estos medios. Ahora es un día muy especial. ¿Por qué razón, estimado hermano? Porque realmente Dios te ha dado la oportunidad de poder vivir, Dios te ha dado la oportunidad de poder estar con tus seres queridos. Y que eso no es buena manera para poder empezar y terminar este día, es leer un salmo. Vamos a leer el Salmo 117. Salmo capítulo 117. Voy a esperar que todos lo estén leyendo ahorita y me acompañan. Vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vemos como Dios nos dice que tenemos que adorarle. No limita una zona, dice todas las naciones. Todas las naciones es de adorarle, de glorificarle, de exaltar su nombre. Es por ello ahora, te invito ahora que prestes mayor atención, porque este es un mensaje que no solamente transformará tu vida, es un mensaje directamente que tocará tu corazón. Solamente te pido que quites todo estorbo que esté prácticamente en el lugar donde tú estés. Si la tele está encendida, apágala, si lo estás viendo por medio del celular, o si lo estás transmitiendo por medio de YouTube al televisor, te sugiero que lo veas a solas, porque Dios quiere transformar tu corazón. Muchas veces Dios quiere obrar en nosotros, pero cuando Dios quiere orar, muchas veces estamos interviniendo o hay una interferencia. Por eso el mensaje no llega claro a tu corazón. Y vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciar el tema de esta tarde. Vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos permites estar acá. Y Dios, en esta hora te pido por la ciudad, por El Salvador. Te pido que tú obres de gran manera, Todopoderoso, que alejes esa enfermedad, que alejes ese ángel, Dios. Mi Dios, hágase tu voluntad en esta nación. No permitas, Dios, que el enemigo se apodere de nosotros. Mas en esta hora yo te doy la gloria y la alabanza, porque tú me has dado vida y me has dado paz. Gracias por permitirme, Dios, estar contigo. Y gracias por permitirme este privilegio de poder predicar tu nombre. Mas en esta hora lo único que te pido, que tú abres las puertas, Dios mío, que tú toques el corazón, que no sea yo el que hable, Dios mío, sino tu Santo Espíritu, Dios. Mas en esta hora queremos una palabra de consuelo, una palabra que redirme nuestra vida, Dios, una palabra que venga de tu corazón, Dios. Mas en esta hora te doy la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Antes de poder iniciar este mensaje, quiero que escuchen una bonita alabanza. Es prácticamente, si ustedes lo buscan en inglés, se llama Lila, Dear of the Saint. Significa lágrima de los santos. Se lo repito, el grupo se llama original Lila y la canción se llama Dear of the Saint, que significa lágrima de los santos. Presta atención, ese es uno de los estados que estamos viviendo en ese momento. Muchos hijos. La letra: Dios quiere que vuelvas a casa, para aquellos que se han retirado, para aquellos que han huido de la gracia de Dios. Dios quiere que regreses a casa. Es lo único que te está diciendo a ti. Tú que te sientes abatido, que te sientes desesperado. En una situación realmente sentía bastante difícil, parte mía. Esa alabanza la escuché y realmente me motivó mucho. Yo no soy una de las personas que entienden en inglés, me cuesta bastante. Quieras o no, esa alabanza me quebrantó bastante. Me quebrantó y yo quise buscar la alabanza de quién era y qué decía la alabanza. Yo no entendía qué decía la alabanza, solo entendía que lágrima de los santos, es lo único que entendía. Pero bastó para que Dios hiciera algo más en mi vida. Eso fue como un entrenamiento, es algo que Dios usó en mi vida para poder transformar mi corazón, me llenó bastante para poder servir a Dios. Quieras o no, ahí en tu rincón,
Creo que todos tenemos una alabanza preferida para poder cantar a Dios, para poder entrar en adoración. Y cuando escuché esa alabanza, me tardé 5 años para poder buscar de quién era. Cuando la volví a encontrar, me llené de alegría, porque fue un tesoro. Asimismo, el tesoro que tú tienes en esta hora, ¿te acuerdas cuando Dios te llamó para que tú fueras prácticamente cristiano evangélico, para que tú fueras a glorificar su nombre? ¿Te acuerdas cuando Dios te nombró como diácono? ¿Te acuerdas cuando Dios te nombró predicador? Muchas veces esos tesoros que Dios da, nosotros los echamos a un lado, dejamos a un lado lo que Dios nos brindó. Y eso es lo que yo te digo ahora. Ese tesoro, guárdalo, atesóralo, porque es algo maravilloso que Dios da. Vamos a entrar al tema esta tarde. Se llama estado de emergencia. Estado de emergencia. No es porque estamos en una situación con el virus, no. El tema se llama estado de emergencia. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que se están muriendo sin Cristo. Estado de emergencia porque hay cristianos que se han alejado de Dios. Estado de emergencia porque sabiendo lo bueno, no buscamos de Dios, no buscamos la gracia, no buscamos arrodillarnos, no buscamos humillarnos. Estado de emergencia porque hay escuelas, hogares en destrucción. Vemos tanta maldad, pero no nos preocupamos. Vemos como eso es algo normal, y no es normal, estimado hermano, estimado cliente, no es normal que la maldad se esté multiplicando. Si es cierto que Jesucristo va a venir por su pueblo, pero tampoco la iglesia no tiene que dormir, la iglesia no tiene que retroceder, la iglesia tiene que seguir caminando. Tú que te sientes mal en esta tarde, es para ti este mensaje. Quizás puedes estar en un estado de emergencia, pero ese estado que en tú te encuentras no significa que allí vas a estar. Esta tormenta va a acabar. Tiene un fin. No te diré fecha, no te diré cuándo va a acabar, pero sí te diré que va a acabar, porque Dios está guardando su pueblo, y Dios está guardando a cada uno de aquellos que se humillan, aquellos que se quebrantan y le dicen: Dios, yo no puedo, yo te necesito. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a leer en San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Se lo repito, el tema se llama estado de emergencia. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, Dios, que tú obres, que esta palabra sea edificante. Mas en esta hora
esa pequeña oración, lo único que te pido que tú hagas tu obra. Dios, utilízame conforme a tu gracia, mi Dios. Es una pequeña oración. Estimados creyentes, los que nos están escuchando, estamos en un estado demasiado crítico, donde que muchos han dejado el primer amor, han dejado a todo. Han dejado a todo por querer tener riqueza, por querer tener el carro del año, por querer tener todo lo de este mundo. Pero el mensaje central de esta tarde significa que volver a nuestro primer amor y dejar a un lado a todo, porque necesitamos seguir a Cristo. Esa es la clave. Necesitamos seguir a Dios. Necesitamos seguir a Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Arrepintiéndome de mis pecados, arrepintiéndome de mis acciones, de mis malos hechos, de todas las cosas que yo realice. Porque quieras o no, todos somos humanos, todos pecamos, todos hacemos cosas malas. Pero si bien es cierto, este estado no es solamente para que tú te quedes sin hacer nada. En el estado que estamos, es un estado para que tú, estimado hermano, que me estás escuchando, y para aquella persona que no conoce a Dios, es el tiempo para que tú le digas: Dios, yo no te conozco, yo no he tenido ningún tiempo para conocerte. Las personas predican tu evangelio, predican tu gracia, tu amor constantemente, pero yo quiero conocerte. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mas hay personas que se han alejado del evangelio teniendo, como te dije en principio, teniendo un tesoro, teniendo la oportunidad de un principio ser salvos, y de repente se alejan. Dejan de un lado la salvación porque piensan que realmente la salvación no vale nada. Y déjame decirte que la salvación tiene un precio. Tiene un precio tan maravilloso que dio a su Hijo unigénito para que tú fueses salvo. Diría vos: pero yo no pedí que muriera Él por mí. Sí, quizás Él no te preguntó, pero lo hizo por amor. Él lo hizo porque quiere salvarte. Él lo hizo porque quiere salvar la humanidad. Él lo hizo porque quiere tener una comunión contigo. Porque Él te ama. Porque desde el vientre de la madre naciste. Desde un inicio, Él ya sabía lo que iba a hacer para contigo. Él te ama con un amor eterno. Quizás tú no lo puedes entender en esta hora. ¿Cómo te ama Dios? Si te preguntaras qué siente Dios por ti, lo siente todo. Ahí está mi Hijo glorificando, ahí está mi Hijo viendo la prédica. Él se siente maravillado siempre cuando tú le buscas. Él se siente con un corazón lleno de alegría cuando tú prácticamente estás tratando de hacer las cosas bien. Sí, claro, cuesta. En ese camino del evangelio cuesta. Pero a pesar de las fallas que tú tengas, a pesar de los errores que tú tengas, Él siempre te sigue amando. La parábola es una historia para ilustrar un punto espiritual. Podemos percibir el amor que Dios, el Padre, tiene por cada uno de nosotros, y que ha dado su Hijo para que seamos salvos. Es incomprensible que Dios esté dispuesto a aceptarnos de regreso a pesar de nuestros errores. Te preguntarás, cuando te fallan a ti, estimado hermano, ya no quieres que esa amistad esté de vuelta, porque te falló. Pero cuando tú le fallas a Dios, Él no te rechaza. Él no te dice: ya no quiero tener esta amistad, ya no quiero estar contigo. Él no te lo dice de esta manera. Me fallaste, te sigo amando. Eso es lo que quiere Dios, que a pesar de tus errores, Él te sigue amando. El enemigo quiere tratarte a ti, estimado oyente, que tú te has alejado de Dios, quiere que te mantengas en ese estado de que no te muevas. Y te viene constantemente diciendo, a tu parecer, diciendo estas palabras: la verdad fallaste, le fallaste a Dios, hermano. ¿Para qué vas a la iglesia si tú eres pecador? Ya tienes ganado el infierno. Ya prácticamente ya hiciste todo, ya no tienes salida. Ya no vas a encontrar la respuesta en Dios. ¿Qué vas a hacer? Lo único, quédate acá, ya no escuchas alabanza, ya no escuchas prédica, ya no hagas nada. Porque ya la batalla la perdiste, pecaste, fallaste. Y es donde, a ti te digo en esta hora, es donde que muchas veces sientes que realmente está todo perdido y que realmente ya no puedes regresar a Dios.
Oye, yo te invito que regreses a casa, regresa donde Dios te quiere tener, en este lugar. Dios quiere tenerte a ti en tu corazón. Estamos en un tiempo donde todos necesitamos una palabra de consuelo que nos inyecte esperanza, porque nos sentimos indefensos ante esta situación. Sí, realmente todos necesitamos una palabra que nos motive, que nos llene, que sigamos adelante. Pero si te motiva, estimado hermano, una palabra al día siguiente, ya prácticamente esa motivación se acabó. Por eso es necesario que tú te disciplines. Es necesario que tú te disciplines la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Orando, ayunando, vigilando, escuchando alabanza, escuchando prédicas. Tú vas a mantenerte firme y no vas a estar prácticamente buscando todos los días mensajes de consuelo, porque realmente el motor de arranque va a ser Cristo en tu vida. Ese va a ser uno de los motores de arranque más perfectos, porque tú siempre vas a estar firme buscando la presencia de Dios. Dejamos a un lado a Dios de los colegios, por viendo la palabra de Dios. En ciertos lugares ya no se predica la palabra de Dios porque pusieron unas leyes para que no se predicara en parques, o más bien hay medios en YouTube o en otras páginas donde no se puede predicar, no se puede reproducir ningún mensaje. ¿Por qué en ese tiempo dejamos a un lado a Dios y ahora queremos a Dios? Queremos a Dios porque lo necesitamos, pero cuando lo teníamos todo, ahí no necesitamos de Dios. Ahí pensamos que realmente la vida iba a seguir su curso, pero ahora que nos vimos indefensos, ¿qué es lo que causó el estimado hermano, estimado creyente? ¿Qué es lo que ha causado esto, dejar a un lado a Dios? Hogares en destrucción, como le decía la alabanza, gente sin esperanza, vicios por donde quiera, gente buscando un refugio. Hay escuelas llenas de odio y hay iglesias que olvidaron predicar el amor y la gracia de Dios. Hay iglesias que solamente predican por tener dinero, pero han dejado lo que es el punto importante: buscar a la oveja perdida, buscar a la persona que necesita de Dios, buscar a aquella persona que se perdió para traerlo de vuelta a casa. Ese es el punto importante, que tú regreses a casa, porque el pródigo es aquella persona que desperdicia y consume todo los gastos y prácticamente lo hace de una manera inútil. Vemos directamente en el versículo 11: también dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En esa petición, si usted ve, estimado oyente, estimado hermano que nos escucha, en esa petición era tanto ofensiva, pues como si el hijo menor le hubiera dicho a su papá: como se tarda bastante en morir, yo quiero disfrutar. El papá no había muerto, pero estaba pidiendo directamente la herencia, porque ya quería gozarla de ella. Entendemos que la herencia es cuando prácticamente la persona muere y tú recibes algo de parte de tu padre, de tu madre o un llegado tuyo. Pero él quería cobrar la herencia desde un principio. El padre no había muerto, el padre estaba con vida. Muchas veces así somos nosotros, los creyentes también, nos dejamos a un lado. Dios nos ama con tanto amor, y nosotros los cristianos evangélicos, en vez de estar acá o en vez de estar pendientes de Dios, dejamos a un lado la palabra de Dios para hacer las cosas a nuestro antojo, porque pensamos que las cosas las estamos haciendo bien. Aparentemente, en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aparentemente, este joven comenzó a hacer su vida increíble porque tenía tanto dinero. Podía ir a los lugares que él más quería realizar, como muchos de nosotros. Tenemos dinero y no venimos a la iglesia. Pero cuando ya nos falta el dinero, sí incurrimos en venir a Dios. Entonces, directamente, aparentemente, el joven disfrutó
Como todos dicen, los jóvenes tenemos que disfrutar, los jóvenes tenemos que vivir una vida bastante divertida, pero no es así. El enemigo te pone ese espejo para que tú te mientas a ti mismo, para que te creas directamente esa misma mentira. El enemigo está para mentir, para hurtar y destruir. El enemigo lo único que quiere es destruir tu corazón. Aparentemente lo que tú haces ahorita no tiene consecuencias. Aparentemente te sientes bien en tu corazón. Aparentemente tú te sientes que la vida tiene un sentido. Pero cuando todo se acaba, estimado hermano, realmente la vida deja de valer. Es ahí donde cuando tú te sientes sucio, te sientes que no vales nada, y ahí incurres directamente en una protección, y ese se llama Jesucristo. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú estás alejado de Dios, alguien me dijo, apártame la silla de atrás, porque yo ese día yo voy a ir a la iglesia. Hay muchas personas que se sientan al lado de atrás porque no quieren llamar la atención, o solo quieren sentarse un día y ya no regresar. Pero para aquella persona que estuvo un momento en la iglesia, para eso va el mensaje. Para aquella persona que estuvo en privilegios, porque hay personas que estuvieron en privilegios y lo han dejado tirados, para ellos va el mensaje, que Dios quiere que regreses a casa. Pero tú dirás, yo soy sucio, yo soy pecador, yo no valgo. Sí vales, porque Cristo dio a su Hijo unigénito para que tú seas salvo. Tú vales la sangre de Cristo, estimado hermano, estimado creyente. Tú vuelves a casa. Ven a casa. Dios te está llamando a que vuelvas a casa y que tengamos la comunión con Él como la teníamos. Aparentemente, el consejo que nos digan nuestros padres lo echamos de menos. Pero tú ya viviste, déjame vivir a mí. Eso es lo que decimos nosotros los jóvenes. Decimos que tenemos que vivir nuestros errores, pero aparentemente tener errores no significa que vas a hacer las cosas bien, que así vas a aprender. Muchas veces el padre o la madre te da un consejo para que tú no te equivoques, para que tu vida sea próspera, para que no sea tu camino de muerte. Porque a pesar de muchas cosas que nosotros realizamos, a veces los caminos que nosotros estamos llevando, eso nos van a conducir a la muerte, eso nos va a conducir a una vida sin propósito. No vayamos muy lejos. Hay personas que comenzaron a hurtar, comenzaron a robar. ¿Y qué les pasó a esas personas? Están en la cárcel. No vayamos más lejos. Aquellas personas que dijeron que el alcohol no le iba a matar, ahora están en el hospital. Hay personas que pudieron estar aquí en la iglesia, pudieron prácticamente buscar de Dios, pero están en lugares tenebrosos, donde el cual ahora la agonía es más grande que la esperanza, estimado hermano. Pero tú estás bien porque estás en el camino de Dios. Y a ti te digo también, si te quieres echar para atrás, no, estimado hermano, lo que tienes que hacer ahorita es extender tus manos. Como decía la alabanza, extiende tus manos, pecador, extiende tus manos, porque Dios quiere obrar en ti. Dios quiere transformar lo que tú sientes que ya no puedes. Dios quiere llenar tu alma hoy. Versículo 15. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le vio a su hacienda para que se apacentasen cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo que perezco de hambre. Vemos la escasez. ¿Cuántos hemos tenido escasez en nuestras vidas? Económicamente, escasez de amor, escasez de que alguien te preste atención. Muchos hemos sentido esa escasez. Pero este joven sintió una escasez porque todo el dinero que tenía ya no tenía nada. De ser tan rico, ahora fue directamente al declive, a ser tan pobre que no tenía ni nada para comer. Vemos que directamente él quería conseguir un trabajo,
en una ciudad, pero era para alimentar puercos. Y le daba de comer a los cerdos las algarrobas. Y viendo el cerdo comiendo, disfrutando eso, él comenzó a decir, si en la casa de mi padre comía bien, si en la casa de mi padre yo me sentía bien, si yo cuando estaba en Cristo yo predicaba con gozo, cuando yo estaba en la casa de mi Dios yo cantaba con alegría, en la casa de mi Dios yo venía a la iglesia, yo oraba, cuando yo estaba en la casa de Dios pasaban cosas impresionantes. Pero ahora, cuando estoy lejos de Dios, ha llegado la escasez, ha llegado el espíritu tan frío que ahora ya no encuentro la salida. En la casa de mi padre me sentía feliz, en la casa de mi padre sentía esperanza, en la casa de mi padre sentía consuelo. Cuando yo prácticamente cometía errores, llegaba mi padre a transformarme, porque yo me humillaba. En la casa de mi padre yo estaba próspero, pero ahora tengo una escasez que no tengo dónde ir. Viendo la situación, el joven dijo, yo voy a la casa de mi padre. Tal vez Él tenga compasión de mí, tal vez Él tenga la oportunidad de perdonarme, porque en el estado actual he dejado a Dios, en el estado actual he dejado lo que mi padre me aconsejaba. En el estado actual que estoy en un estado de emergencia, donde mi vida no tiene nada, donde mi vida no tiene ningún sentido, porque estoy en un estado crítico. Hay personas, estimado oyente, que están en un estado tan crítico, donde ahora no tienen nada para comer. Ellos sí están en un estado de emergencia. Hay personas, estimado hermano, que están esperando un donante para que puedan ser salvos. Ellos sí están en un estado de emergencia. Hay personas, estimado oyente, es para que tú analices y tú recapacites que hay personas que sí te necesitan. Porque hay personas que han sido despedidos de su trabajo y que Dios me lo bendiga, que puedan encontrar un trabajo después de esta temporada, después de esta tormenta. Porque hay personas que ahorita necesitan consuelo. Recibí una llamada acerca de una persona, me decía que estaba contagiada del COVID-19. Realmente me puso a sentir mal. Pero si tú estás contagiado o presentas síntomas o te sientes mal, descuida. Dios va a obrar en tu vida, Dios va a transformar. No te adueñes de la enfermedad, no te adueñes de esta enfermedad. No creas que esa enfermedad ha llegado porque Dios no te quiere, no es así. Esa enfermedad ataca tanto a cristiano evangélico como a personas inconversas. Pero ¿qué tenemos que hacer, señor oyente? El presidente da una orden de no salir. Si no tienes que salir, ¿por qué no salgas? Lo que tienes que hacer en ese estado es de clamarle a Dios. Es de decirle, Señor, este diagnóstico que me pudo dar un médico, este diagnóstico que me han dicho que me van a quitar la casa, este diagnóstico que me han dicho que me quedé sin empleo, tú lo puedes transformar. Tú puedes transformar ese diagnóstico difícil en el cual yo me encuentro. Y es ahí donde vemos en el versículo 27 al 20, y volviendo, él sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra en el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue conmovido en misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La misericordia y el remordimiento fue algo que tuvo este joven. Se le remordió. Prácticamente la conciencia se le remordió por todo lo que había hecho. Y creo que hay muchos creyentes que se están remordiendo la conciencia porque han dejado a un lado su privilegio, han dejado a un lado lo que Dios ha hecho. Él reconoce y rechaza paupérrimamente la condición porque corre a la misericordia de Dios. Es el mismo llamado que este está haciendo ahora en día para aquella persona que se siente descalificado, que se siente que su vida no vale nada y que no tiene un propósito.
ese mismo llamado que te hace todos los días. Si te sientes descalificado, ¿qué tienes que hacer? Es humillarte a Dios. Realmente nadie cumple en la estadística de decir, yo cumplo todo, yo voy al cielo. Sí, realmente es cierto, aquel que persevera en Cristo, esa persona va a ir al cielo, pero cada uno de ellos tiene errores. Ellos tratan de hacer lo mejor para buscar de Dios. Ellos no son perfectos, ellos no son los superhéroes. El superhéroe es Cristo Jesús. Es el Cordero sin mancha. Es el Cordero prácticamente que no ejerció ni un pecado, no practicó ni un pecado. Y es el que te limpia con una sangre tan preciosa y te restaura, sabiendo que tú eres pecador, sabiendo que tú tienes mugre en todo tu cuerpo y sabiendo que muchas veces no tiene sentido tu vida. Vemos directamente una pequeña historia. Les voy a contar, realmente no es mía, pero me encantó cuando la escuché de Abraham Pérez. Creo que hay muchos que la han escuchado. Abraham Pérez es un predicador de México. Me gusta cuando él cuenta una historia parecida directamente a este caso. Él es llevado a unas montañas para predicar de Dios. Y están todos reunidos directamente, todos en la predicación, en alabanzas, una intimidad bastante bonita con Dios. Pero vemos directamente él comienza a predicar y termina la prédica y él mira a una persona desde lejos y se va acercando. Y esa persona, estimado hermano, estimado cliente, era una persona que en su condición estaba mugrosa. En su condición no tenía una ropa flexible como nosotros tenemos. Una ropa toda mugrosa, descosida, no se había bañado en tanto tiempo. Una situación, ver a una persona así en la calle, lo que haces tú, te apartas, porque te da asco la condición de esa persona. Pero Dios no, estimado hermano, a pesar de la condición que tú tengas, a pesar de que te hayas apartado de Dios, la condición que puedas tener, a Dios no le da asco a tu persona. Entonces, él de lejos ve a esa persona y ve lo andrajoso que estaba. Una persona que realmente comenzó a gritar desde lejos, y el predicador lo comenta. Abraham Pérez dice, yo no sé por qué gritaba esa persona, quizás estaba uno de los locos o no sé qué, pero en el ambiente estaban muchos cristianos evangélicos y todo el ambiente se quedó callado porque realmente estaban viendo a una persona que realmente era un servidor de Cristo, un servidor bastante utilizado por Dios en ese entonces. Y el pueblo se comienza a acercar porque olía mal, tenía prácticamente bastantes síntomas. Cuando usted ve directamente un bolo, una persona que toda sucia en todo, se comienza a acercar directamente nuevamente a él, casi cerca. A él, un paréntesis, a él le habían regalado un anillo porque él se había graduado de abogado. Le entrega un anillo tan maravilloso, dice él, que él lo cuidaba. Pero de repente él sintió en el corazón, le estaba diciendo a Dios, entrégale el anillo. Y él dice, ¿por qué le voy a entregar el anillo a él si él no se lo ha ganado? Yo me lo gané por mi estudio, me lo regalaron a mí, pero ese anillo, dáselo. ¿Pero por qué? Y él comienza a decir, no, yo no se lo voy a entregar. Y una vez más Dios le dice, entrega el anillo. Vemos en el versículo 21, y él le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Viene él, se acerca y le entrega el anillo. Esa persona que era bolo, drogadicto, una persona perdida, comienza a llorar, comienza a sentir una restauración de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque el anillo simboliza, estimado hermano,
que Dios te convirtió en príncipe. Dios te hizo una mejor persona. Dios te entregó un tesoro. Dios te entregó algo maravilloso. Y esa persona recibe ese anillo y comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y el padre se acerca, porque ahí está el papá, se acerca, lo abraza y le dice: te amo, hijo, cuánto te he extrañado. Son 5 años que prácticamente ya no te encontré. Te estuve buscando en las calles, estuve buscando en la basura, no te encontraba. Traté de buscarte en los bares y no te encontraba. Traté de buscarte en todo lugar, pero no te encontraba. Te estuve llamando, pero no te encontraba. Y así mismo te dice a Dios: te estuve buscando constantemente en la oración, te estuve buscando en la madrugada, pero no te encontraba. Muchas veces Dios nos habla grandemente y nos anda buscando para que nosotros volvamos a casa. El papá sigue abrazando a su hijo y le dice que lo ama. Y todas las personas que estaban en ese ámbito cristiano tan hermoso comienzan a gritar en alegría y en alabanza, diciendo: gloria a Dios. Y ese es uno de lo que dice en el versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y decirle: celebremos, glorifiquemos a Dios. Este hijo era muerto, pero ahora ha revivido. Y comienza a abrazarlo y decirle que lo ama. Abraham Pérez se pregunta: ¿y ese quién es? ¿Y ese quién le pasó? Y le comenta al papá: ¿sabes, Abraham Pérez? Ese era mi hijo. Quizás tú no lo entiendas, pero cuando ves a tu hijo, a pesar de lo que es, a pesar de lo que ha hecho, tú le sigues amando. No me importó tener este saco que se ensuciara, no me importó la saliva que él lanzó a su rostro, no me importó nada. Lo único que me importaba era tener en mi hijo en mis brazos. Eso es lo que le importa a Dios en esta hora. Es tenerte a ti en sus brazos. Es tenerte a ti, pecador, en tus brazos. Prácticamente lo único que quiere Dios es tenerte a ti en sus brazos. Y él comienza a decir: entonces, ¿era tu hijo? Sí, le dice. En cierto tiempo, él era un gran predicador y se apartó de los caminos de Dios. Por tal razón, a él prácticamente le llegó una mujer, lo sedujo, se acostó con ella y después se alejó de los caminos de Dios. Luego de ello, como vio que había pecado con esa mujer, la mujer le dijo que era una bruja. La mujer le dijo que le habían pagado para que cayera. Entonces esa persona dijo: yo me voy al mundo porque no tiene sentido. Le he fallado a Dios, le he fallado tanto a Dios que ahora lo único que debo hacer es huir, porque me siento descalificado. Me siento que no cumplo uno de los estándares de Dios, ser santo. Me siento una persona que no tiene ningún sentido de vida. Sin importar los hechos que tú tengas o las cosas que directamente tú has hecho, es incomprensible que el amor de Dios se manifieste en tan gran manera que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de lo que hemos sido y de lo que hemos apartado de Dios, Dios te sigue amando. Yo lo único que decía en la alabanza: hay lágrimas de los santos, hay lágrimas de los ángeles que claman para que tú regreses a casa. Y hay una fiesta maravillosa cuando prácticamente tú te dices: yo regreso a casa, yo regreso a donde estaba mi Padre, donde estaba mi Dios. Yo regreso porque es el tiempo, es el lugar donde yo debo estar, es el lugar donde yo quiero estar. Ese es el tiempo para los pecadores, para los perdidos. En ese estado de emergencia, te lo repito, en ese estado de emergencia ese es el tiempo para los pecadores, para los perdidos que regresen a la casa de su Padre, porque Dios quiere obrar en tu vida. Es el tiempo que regresas a casa. Pero me siento descalificado. Sí, todos hemos sido descalificados, todos somos destituidos, pero es por su gracia que nos mantiene para que seamos salvos. Es su amor hacia los pecadores, un amor
que rompe fronteras, es un amor que trasciende, es un amor maravilloso, que solamente tú lo puedes ver. Porque ese mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El papá estaba tan maravillado porque su hijo, el que era pródigo, aquel que derrochó su fortuna, aquel que perdió todo, sin importar todo lo que había hecho, Dios, su papá, le devolvió lo que era suyo por herencia. Sin importar las cosas que tú hayas hecho, Dios se devuelve el privilegio. Pero eso sí, tienes que caminar con Dios. Tienes que caminar y vivir una vida agradable ante la presencia de Dios. El único que quiere que hagas las cosas bien, que el pecado lo apartes, que alejes todo aquello que quita la comunión con Dios, porque lo único que quiere, papá, es que tú regreses a casa. Y tú dices en esta hora, solo 2 minutos más, si tú dices en esta hora, Señor, estoy enfermo, Señor, las fuerzas ya no las tengo igual, ya no soy el mismo joven que solía ser, me aparté de tantos años del Evangelio, pero mira, soy cojo, tengo deformidades en el cuerpo, ya no tengo la misma juventud que tenía antes. Hubiera aprovechado aquel momento cuando tú me llamaste de joven para poder yo predicar. Hubiera aprovechado aquel momento cuando tú me dijiste, Señor, te doy este privilegio, pero no atesoré ese privilegio. Hubiera atesorado, Dios, lo que tú me dabas a un montón, pero ahora he despilfarrado todo lo que tú me has dado para no tener nada. Ahora tengo una escasez enorme en mi corazón, porque ahora consumo drogas. Hay muchos que consumen drogas. Porque consumo alcohol y no me llena. Porque consumo tantas cosas y no me llenan en nada. Hay muchos que piensan que esa vida les va a llenar su vida, pero siempre al acostarse, estimado hermano, estimado creyente, siempre se siente un vacío al acostarse. Siempre voltean a ver y no hay nadie. Siempre voltean a ver y miran que no hay nadie que le responda que estás bien. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Tú necesitas algo de parte de Dios en esta hora. Tú necesitas que Dios te diga, ¿cómo te fue, hijo? ¿Qué te pasó ahora, hijo? ¿Qué necesitas, hijo? ¿Te sientes mal, hijo? Ven a casa. Ven a casa. Pero lo único que quiero es entregarte todo. Pero si tú no me dejas entrar en tu casa, yo no podré entrar. Porque yo soy un caballero. Y así lo dice la Biblia. Él es un caballero. Él no va a entrar a usurpar un terreno. Él no va a decirte y te va a obligar a algo. Lo único que va a hacer Dios es que tú entres a casa en esta hora. Si tú quieres entrar, ven en esta hora. Y vamos a decir la oración: Padre, te necesito, transforma mi corazón, y lo único que quiero es que tú me hagas entrar en casa. Quita, Dios mío, este pecado en mí y ayúdame, Señor, a entrar en ti. Esa es prácticamente la pequeña oración que puedes hacer. Y déjame decirte que espero que nos sigas a través del YouTube. Dale a la campanita y te sugiero que compartan los mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué lo pido constantemente? Porque quieras o no, hay tantos hijos pródigos ahora, hijos que han disparado todo la herencia que Dios había dado. Y hay personas que no conocen a Dios, hay personas que necesitan estar a solas con Dios en esta hora. Y ese mensaje que tú lo compartas por medio de WhatsApp, por medio de Telegram, cualquier otra red, ese mensaje le va a llegar como anillo al dedo, donde el cual van a dejar de ser mendigos o pródigos para ser príncipes de la casa de nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere en esta hora, que dejes de ser mendigo, dejes de ser pródigo, y que en este estado de emergencia entiendas que Dios te ama siempre y cuando, todo el tiempo. Dios te bendiga, te mando, hermano. Feliz tarde.